Bienvenidos a esta exploración de hoy. Vamos a sumergirnos en un mundo fascinante, la verdad. Como las imágenes, los sonidos, desde la pintura hasta el cine y bueno, ahora lo digital. Cómo no solo reflejan lo que vemos. Exacto, sino que quizás hasta lo transforman, ¿no? La pregunta es esa, ¿el arte es un espejo o es algo más? Una fuerza que nos cambia por dentro. Esa es un poco la guía de nuestro análisis hoy. Así es. Y tenemos fuentes bien variadas sobre la mesa, ¿eh? Textos de teoría del arte, sobre todo de Kandinsky, que es central. Sí. Luego, historia y técnica de cine, desde la Nouvelle Vague, cine latinoamericano, Kurosawa, hasta detalles técnicos, ¿no? Ujú. Y también análisis de cómo ciertas tecnologías, como la máquina de escribir, imagínate, o la vigilancia electrónica más reciente, pues, han impactado en la sociedad. Entonces la meta es conectar todo esto. Exacto. Ver cómo esa búsqueda artística se mete en el cine, qué poder tiene el representar algo o alguien, y cómo la tecnología, ha ido cambiando nuestra forma de ver la realidad. Busquemos juntos esos momentos de ajá. Vale, empecemos por ahí, por el espíritu en el arte. Kandinsky, él tenía esta idea fuerte, ¿no? Que el arte no era copiar, Para nada. sino como un alimento para el espíritu. Criticaba mucho el materialismo. Y eso del arte por el arte. Sí, decía que era vacío si no respondía a lo que él llamaba necesidad interior. ¿Y qué era exactamente eso? Esa necesidad interior. Es un concepto clave en él, y lo ves también en músicos como Schoenberg. Es esa fuerza, esa pulsión interna del artista que tiene que salir. Como una urgencia. Algo así, más allá de las modas, del mercado o de buscar solo lo bonito. Es una búsqueda de autenticidad espiritual, digamos. Entiendo. Y fíjate, esto se conecta con lo que decía Louis Marin sobre la representación. Que representar algo no es solo mostrarlo, Ah, no. es hacerlo presente, traerlo aquí. Y ese acto tiene un poder, casi mágico diría yo. Piensa en un retrato, ¿cómo te trae a la persona ausente? Claro. Y Kandinsky intentó crear un lenguaje visual para eso, ¿no? Para esa necesidad interior. Hablaba de colores y formas como si tuvieran sonido. Justamente, un sonido interno. Recuerdo leer cómo describía el amarillo, como vibrante, expansivo casi, Sí. mientras otros colores eran más solemnes, más apagados. Buscaba una especie de música visual. Fascinante. Totalmente. Quería tocar las emociones, el alma, directamente, con las cualidades del color, de la forma, sin necesidad de representar objetos reconocibles, componer visualmente, como un músico. Y eso que decías de la percepción, ¿cómo encaja? Es interesante ver cómo esa búsqueda de Kandinsky, de una conexión directa con la percepción, resuena con filósofos como Merleau-Ponty. ¿En qué sentido? Merleau-Ponty decía que toda nuestra comprensión del mundo, incluso las ideas abstractas, nacen de nuestra experiencia corporal, de cómo percibimos. Kandinsky, a su modo, intentaba crear con el arte una experiencia perceptiva pura. Entiendo. ¿Y si la pintura abstracta buscaba su propio lenguaje? El cine lo desarrolló a una velocidad increíble. Sí, Los diccionarios estos de Königsberg y Marcel detallan esa gramática visual. Por ejemplo, los decorados, claro. No es lo mismo un escenario naturalista, que imita la realidad. que uno expresionista. Como en esas películas alemanas mudas, ¿no? Todo distorsionado. Exacto. Para reflejar la angustia, la locura. El espacio mismo te está hablando. Es el decorado expresionista versus el impresionista, más natural. Y la cámara. La cámara es la gran narradora. Totalmente. Piensa en la cámara fluida. Esa técnica donde la cámara se mueve sin parar, explorando, metiéndote en la escena. Como hacía Murnau, o mucho después, De Palma. Te da una sensación de inmersión, ¿verdad? De subjetividad. Justo. Y contrasta mucho con usar una cámara fija, que puede crear tensión o enfatizar la composición. Y luego están las lentes. El gran angular, por ejemplo. Ese te da una profundidad enorme, pero también distorsiona, ¿eh? Lo cercano se ve gigante, lo lejano, pequeñito. Son decisiones que cambian cómo vives la historia. Y ni hablar de la iluminación o el apretar el cuadro. Y el montaje. Eso sí que es un mundo aparte. Definitivamente. No es solo cortar y pegar planos. Mencionaste a Eisenstein. Él lo usaba de forma muy intelectual, ¿no? Sí, muy ideológica a veces. Creaba metáforas visuales.
Yuxtaponía imágenes que, bueno, narrativamente no tenían conexión obvia. Para generar una idea. Precisamente. Una idea nueva en la mente del espectador. Eso es el montaje expresivo o ideológico. Muy distinto del montaje narrativo, que busca... Contar la historia, claro. De forma fluida, controlar el ritmo. Exacto. Y es fascinante leer a editores como Walter Murch. Él habla de esa tensión entre la virginidad del editor, que ve el material por primera vez, Sin los prejuicios del rodaje. justo, y la realidad caótica de la filmación. Murch sugiere ver todo el material cronológicamente al principio, para entender el proceso, dice él, antes de empezar a esculpir la película. Es que el montaje es una construcción activa de significado. Totalmente. No es solo ensamblar. Y nos falta el sonido. Su llegada cambió todo, claro. Pero incluso en el cine mudo ya intentaban visualizarlo. Sí, Griffith, Gans, hacían cosas increíbles. Luego la música se volvió fundamental, creando atmósferas, subrayando emociones. ¿Quién no piense en Nino Rota con Fellini? Un clásico. Pero también el silencio, ojo. Bresson era un maestro del silencio como herramienta expresiva. Cierto. Y bueno, siempre está el debate. Doblaje versus sonido directo. La búsqueda de autenticidad. Que a veces choca con la comprensión, claro. Renoir se quejaba mucho de los problemas del doblaje. Y los efectos visuales, ¿cómo evolucionaron? Bueno, hubo un salto clave. De los trucos hechos en cámara, como la doble exposición o la superposición, Que se hacían mientras filmabas. exacto, al desarrollo de la positivadora óptica. Eso permitió combinar elementos filmados por separado de forma mucho más controlada. Desde los paisajes de Ben-Hur hasta las batallas de Star Wars. Aunque siempre con el desafío de que se viera creíble, claro. Usando técnicas como el copiado con doble película. Hemos visto cómo la ficción usa sus herramientas. Pero, ¿y cuándo el objetivo es, supuestamente, capturar la realidad? Ahí entramos al documental. Un terreno fascinante y complejo. Sí, porque definirlo no es fácil, ¿verdad? Fuentes como las de Ledo Droscher o Nichols lo señalan. ¿Es observación pura o siempre hay una construcción, una narrativa detrás? Esa es la gran tensión. A lo largo de la historia ha habido enfoques muy distintos. Tienes el cine ojo de Vertov en la Unión Soviética. Que buscaba la vida al improviso. Exacto, con la cámara como un ojo mecánico, supuestamente objetivo. Luego el neorrealismo italiano sacando las cámaras a la calle, mostrando la dureza de la posguerra. Visconti, Bazin hablaba de eso. Sí, y después el Free Cinema en Gran Bretaña, o el Direct Cinema en Estados Unidos. El de ser una mosca en la pared. Justo, observar eventos sin intervenir, sin entrevistas, sin voz en off. Como en Privacy, sobre Kennedy. Pero a ver, incluso ahí, la elección de qué filmas, cuándo cortas, eso ya es construir, ¿no? Sin duda. Y siempre está la ética. ¿Cómo representas la vida de otros, el sufrimiento? De forma honesta. Es un debate permanente. Piensa en Borinesh de Evans y las discusiones que generó. Y el guión documental, aunque sea más flexible. Sigue siendo clave para estructurar, para plantear un argumento, para desarrollar una historia desde hechos reales. Se basa en la crónica, el ensayo, la entrevista. Y la voz en off, a veces criticada, pero útil. Puede ser muy eficaz para contextualizar, para dar cohesión. Al final, el documental, como decía Grierson, uno de los pioneros, busca un tratamiento creativo de la actualidad. No es una simple copia. Refleja obsesiones comunitarias, a veces busca resolver conflictos. Tiene una función social clara. A menudo sí, y se diferencia de la ficción en el control del realizador, en su lógica más informativa, aunque las fronteras a veces se difuminan. Y este lenguaje del cine, ficción o documental, se desarrolló de formas muy distintas en cada lugar. Pensemos en la Nouvelle Vague francesa. Una revolución total. No salió de la nada, claro. Había precursores. Melville, Varda. Cierto, pero directores como Truffaut, Godard, Rivette, Demy, realmente rompieron moldes a finales de los 50, principios de los 60. Eran críticos de cine que se pusieron a dirigir, ¿no? Exacto. Cinéfilos apasionados. Reaccionaron contra un cine muy académico, muy de estudio. Salieron a filmar a la calle, con equipos ligeros, improvisando. Buscando frescura, libertad. Sí, y películas como Los 400 golpes de Truffaut o Al final de la escapada de Godard todavía se sienten increíblemente modernas por esa energía. Usaron producción independiente, tuvieron sus musas, como Bardot.
Y si miramos América Latina, qué diversidad, pero con hilos comunes, parece. Sí, es un panorama riquísimo, y siempre con esa lucha por encontrar una voz propia frente a Hollywood. Y en contextos políticos súper complejos. Exacto, buscando expresar identidades, desde la época de oro mexicana, con sus estrellas y géneros propios como Flor Silvestre, hasta movimientos más radicales, digamos. Como el cine movo en Brasil. Claro, con Glauber Rocha y su famosa estética del hambre, buscando una verdad cruda, poética, en la pobreza, en la violencia del sertán, o las chanchadas antes de eso. O el tercer cine argentino. Uf, sí. Sobre todo en épocas de dictadura. Usaban la cámara casi como un arma política, para concienciar, movilizar. Películas como La Hora de los Hornos, Y luego tienes el cine cubano post-revolución con el ICAIC. buscando un cine nacional comprometido, aunque a veces con censura, como pasó con PM. El cine chileno del exilio después del golpe con la batalla de Chile. Impresionante documento. Y el cine indigenista en Bolivia, como Vuelve Sebastiana, o La Escuela de Cusco en Perú, o el cine dominicano post-Trujillo. Es un cine marcado por la urgencia, a menudo, y por la falta de recursos. El llamado cine pobre, o buscando financiación como en la película del Rey, dependiendo del apoyo estatal o de la pura independencia. Siempre lidiando con la censura, el exilio. Y no podemos olvidar Rusia, la Unión Soviética. Una historia también fascinante, desde antes de la Revolución, muy influidos por Francia, por Pathé, con adaptaciones, cine mudo potente con Asta Nielsen, películas históricas como 1812. Y después de la Revolución, la vanguardia. Una explosión. Figuras como Eisenstein, experimentando a lo loco con el montaje en octubre. O Diga Bertov, claro. Y documentalistas como Shub o Turing con Turkcib. Aunque luego vino el realismo socialista. Sí, una doctrina mucho más rígida impuesta por el Estado, que marcó mucho el cine posterior, incluyendo el cine de guerra como La defensa de Tsaritsyn. Pero la huella de la vanguardia, esa quedó. Y mucha gente emigró, como Yermoliev a Francia. Mencionaste a Kurosawa, también. Japonés, pero... Un gigante, con una visión muy personal, adaptando Shakespeare, Dostoyevsky, al contexto japonés. Una maestría visual, bueno, impresionante. Vivía en Gotemba, cerca de Fushimi-Tsushu. Lo interesante al ver todos estos cines, francés, latino, soviético, japonés, Es ver cómo comparten tensiones, ¿no? Entre lo local y lo global, entre la expresión personal y las presiones políticas, industriales, y cómo cada uno desarrolló lenguajes propios. y todo esto, la creación, el cine, la representación, cada vez más mediado por la tecnología. Hay un pensador, Kittler, Friedrich Kittler, sí, planteó algo radical. que inventos como el fonógrafo o la máquina de escribir no eran solo herramientas. Que cambiaron nuestra relación con la información, hasta con el pensamiento. ¿Cómo así? Él dice que rompieron el monopolio de la escritura a mano. Permitieron registrar, procesar información, sonido, texto mecanografiado, de formas nuevas, estandarizadas. La máquina de escribir influyó en el estilo. Según él, sí. Al organizar las ideas de otra forma. Citaba a Nietzsche, que usó una por su mala visión. Y dijo, nuestras herramientas de escritura también trabajan en nuestros pensamientos. Esa frase es brutal. Y piensa en el rol de las secretarias como escritoras, la máquina como compañera. Y de ahí al computador. El salto parece lógico. Totalmente. Desde la máquina teórica de Turing, que es la base de todo, hasta las máquinas reales que descifraban códigos en la guerra, como Colossus. La tecnología ya no solo registra, procesa, analiza, transforma. Y esa capacidad de procesar información a lo bestia. Es la base de lo que David Lyon llama la sociedad de la vigilancia. Suena un poco orwelliano. Bueno, él dice que la vigilancia no es nueva. Siempre ha habido control social ligado al capitalismo, al Estado, a la guerra. Pero la tecnología electrónica la ha vuelto Omnipresente. Sistemática. Invisible a menudo. exacto. Ahí entra la metáfora del panóptico de Foucault, esa prisión ideal. Donde un vigilante puede ver a todos, pero ellos no saben si los están mirando. Sí, Foucault lo usó como símbolo del poder moderno que disciplina por la visibilidad constante, o la posibilidad de ella. Lon actualiza esto. Dice que hoy la vigilancia es menos de edificios y más de datos.
Bases de datos cruzadas, computer matching lo llaman. Perfiles de consumidor por nuestras compras online, IDs electrónicos. Somos cada vez más transparentes para sistemas que ni vemos ni entendemos. Y eso plantea preguntas enormes. Privacidad, control, discriminación por perfiles. Uf, sí. Ya hace décadas, encuestas como las de Equifax o Time mostraban preocupación por cómo las empresas usaban los datos. Y aunque hay leyes de protección de datos, La tecnología parece ir siempre un paso por delante. y aquí, fíjate, podemos volver a Merleau-Ponty, a su idea del cuerpo como nuestro vehículo del ser en el mundo. ¿Cómo conecta eso? Si nuestra experiencia base es corporal, perceptiva, ¿cómo la alteran estas tecnologías que nos rastrean, nos perfilan, nos convierten en datos? Piensa en el miembro fantasma. ¿Cómo la ausencia afecta la percepción? La tecnología reconfigura nuestra experiencia. Profundamente. No es un determinismo simple, no es que las máquinas nos controlen y ya, pero sí cambian cómo vivimos el mundo, nuestras relaciones, el poder, la forma en que vemos y somos vistos está cambiando radicalmente. Entonces, haciendo un balance de esta exploración, partimos de Kandinsky, de esa búsqueda de una necesidad interior, algo más allá de lo visible. Ujú. Vimos cómo el cine creó su lenguaje, sofisticadísimo, jugando con cámara, montaje, sonido, para expresar ideas, emociones. Sí, Exploramos esa tarea difícil del documental, ¿no? intentar representar la realidad. Siempre entre comillas. Y al final vimos cómo la tecnología no es solo una herramienta para crear o mostrar. Se ha vuelto un sistema omnipresente que nos observa, nos categoriza. Y lo clave es ver la interconexión de todo. La teoría del arte de Kandinsky resuena en las decisiones estéticas de los cineastas. Claro. Esas decisiones dependen de la tecnología disponible, y la evolución de esa tecnología, como vio Kittler, transforma no solo el arte, sino la sociedad entera. Incluyendo nuevas formas de poder y control. La vigilancia que describe León. Y eso, a su vez, impacta nuestra propia percepción, cómo nos sentimos, quiénes somos en el mundo. Algo que Merleau-Ponty nos ayuda a pensar. Es un ciclo. Y nos deja una idea final, ¿no? Para reflexionar. Si, como decía Marín, representar tiene ese poder casi mágico de hacer presente lo ausente, ¿Sí? y si la tecnología actual permite crear representaciones cada vez más perfectas, simulaciones casi indistinguibles de lo real, mientras nos convierte en representaciones de datos bajo vigilancia constante. ¿Qué pasa con nuestra capacidad de discernir? Exacto. ¿Qué pasa con nuestra capacidad de ver lo auténtico? Y, yendo más allá, ¿qué significa esto para esa sensibilización del alma humana que Kandinsky veía como el fin del arte, en un mundo lleno de imágenes controladas y miradas electrónicas? Una pregunta que da para mucho más, sin duda.